¿verdad? Y vamos a entender. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Ahí no entendemos las herramientas que Dios nos ha dado, el poder y la autoridad que opera en nosotros, no los entendemos. La 8, que va a ser la última lección, porque esto solo va a durar dos meses, es acerca de enséñanos a orar. Esa petición que le hicieron los discípulos a Jesús, porque lo veían a él tan, ¿cómo le dirían? Tan certero, pues. Pudieron ver en Jesús esa certeza, esa autoridad con la que él operaba, esa convicción que él tenía, que a una gente que era religiosa decía, algo hay en lo que este hombre habla, ¿verdad? La unción que se movía en su palabra, la revelación de su palabra, que despertaba hambre, despertaba sed, despertaba deseo, activaba la vida de Dios en las personas. Entonces, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos pudieron ver que la forma de orar de Jesús era distinta a la que ellos estaban acostumbrados, porque de repente, vaya, por ejemplo, en las religiones tienen su forma de orar. Y yo creo que era así como ahora, como hacen ahora, ¿verdad? En las otras iglesias, que hoy lo repiten y repiten. No oraban con revelación. Qué bonito orar con revelación, porque mire, cuando nosotros oramos con revelación, el Espíritu Santo empieza a darnos palabras. Por ejemplo, ahorita que estábamos orando, estábamos en aquella guerra, el Señor me empieza a decir lo que tenía que hablar, que se seque su fuente, que se queme, que se confunda, porque ahorita había una bruja afuera, pastor. Viera que había una bruja y viera que feo, estábamos nos tuvimos que meter en una guerra y la mujer se fue, andaba así como vestida de mendiga. Todos los viernes viene, los van a hacer como vestida, como una vez se metió a arrojar aquí adentro, pero hoy le cerramos la puerta. Pues miren, andaba vestida de mendiga. La cuestión es que se sentió una gran opresión, que yo me fui para allá a orar y pasó bien cambiadita, ya normal. Entonces entendí, yo dije, esa mujer no ha asignado. Sí. Entonces el Espíritu Santo empieza a darle a uno la revelación, ¿verdad? No es solo orar y orar y orar. Así, solo por repetir palabras, sino orar. Entonces esa va a ser la última lección, pero ahorita vamos a entrar digamos, a la introducción. Aquí en el manual dice los dones necesarios, pero analizando la palabra, yo le puse no los dones, sino las acciones necesarias, porque el don es una cosa. Algo que nosotros tenemos que entender es que la palabra tiene un propósito, la palabra tiene un significado, y al cambiar una palabra nosotros cambiamos el significado, ¿verdad? Entonces, hablar de los dones necesarios para la intercesión tendría que ser don de revelación, don de profecía, palabra de ciencia, ¿verdad? Pero no, aquí el manual está distinto. Entonces por eso le puse las acciones necesarias para la intercesión. ¿Cuáles son las acciones necesarias? Primero, meditar en la palabra. Ninguna persona que sin conocer la palabra se puede meter a una guerra, ¿verdad? Porque ¿con qué va a vencer Jesús? Dijo al anticristo, con la espada de su boca, con solo la palabra. Entendimiento del misterio de la voluntad de Dios. A veces oramos y no sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a eso que nosotros estamos pidiendo. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Orar en el Espíritu, eso es clave. Por eso la gente intercesora preferiblemente debería ser gente que hable en lenguas, que esté llena del Espíritu Santo, porque dice que cuando oramos en lenguas no le hablamos a los hombres sino a Dios, y el Espíritu en nosotros le habla a Dios exactamente lo que necesitamos, porque cuando oramos con nuestro idioma, nosotros oramos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero el Espíritu que está en otra dimensión, entonces ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esa oración es más poderosa. Ayunar, ¿verdad? Que ese es algo que Dios lo constituyó como algo necesario. Y silencio, ¿verdad? Que al final es aprender a esperar en Dios. Entonces, bueno, vamos a hablar del primer punto, meditar
Para meditar en la palabra de Dios es necesario cambiar un paradigma que está en la mente. Ahora, ¿qué es un paradigma? ¿Entiende? Porque mire, hermano, es bien importante. Mire que la inteligencia artificial está creando, dice que ha creado la propia Biblia y tiene su propia explicación y es bonito, ¿verdad? Pero el enemigo por ahí se puede aprovechar de cambiar algunos contextos de la palabra. ¿Qué es un paradigma? ¿Ustedes saben lo que es un paradigma? Es algo mental, o sea, que algo no deja, que no le da libertad al espíritu, ¿no? Sí. Eso viene como una incredulidad. Si bien un paradigma es una creencia, es una creencia. Pero resumiendo lo que es un paradigma es ¿cómo le diría? Como una estructura mental. Como que ya uno aprendió a ver la vida de una forma. Y ya si alguien le viene a explicar otra cosa, ese paradigma no nos deja verlo de otra forma, porque ya está centrado en nosotros. ¿Verdad? Que algo, ya tenemos una visión de cómo es la vida. Entonces un paradigma es eso. Entonces lo primero que tiene que haber en la vida de un intercesor es un cambio de paradigma en nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Los demonios, ¿a qué se someten? Cuando nosotros decimos la sangre de Cristo tiene poder, no se someten a cualquier cosa, sino a la sangre de Cristo. Pero si una persona está en guerra y no sabe el poder de la sangre, por ejemplo, hay iglesias donde dicen que no hay que usar la sangre. Hay bastantes doctrinas. Hay gente que lo reprende a uno y dice que la sangre de Cristo, y eso dice no es bíblico. Pero ellos, bueno, usted ya no sabe lo que se pierde, porque la sangre de Cristo es el poder, es la voz. ¿Por qué cree que el enemigo le tiene miedo a la sangre de Cristo? Porque dice que la sangre es blanca. Ahí dice que en Génesis, dice que la sangre de Abel le hablaba a Dios. Y entonces Dios fue a ver a Caín y le dijo, la sangre de la voz de tu hermano, le dijo, no deja de estar clamando por tu culpa. Porque Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Que yo no sé, yo no soy guardián de él, la sangre de él me está hablando. Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder? Hermano, fíjese que el otro día estaba escuchando algo, estaba orando por un caso bien tremendo. Estaba intercediendo por algo, por un caso bien tremendo. Porque hay una guerra, porque ya no venció esa guerra. Amén. Y yo le decía, Señor, ya no sé cómo orar, ya no sé cómo pedirte. Y en eso empecé a escuchar que hay un tribunal en el cielo. Yo sé que esos son temas que de repente uno nunca los ha visto. Hay un tribunal en el cielo. Y entonces dice que el único que puede interceder en ese tribunal es la sangre de Cristo. Porque ¿con qué argumento llegamos nosotros? La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Y entonces empecé a hacer una oración por esa persona, decirle al Señor que la sangre de Cristo pelee por él, que la sangre de Cristo, y empecé porque yo no sé en qué te ofendieron, yo no sé qué te hicieron, yo no sé por qué el enemigo tiene autoridad contra esta vida, pero la sangre de Cristo, hermano, se ha visto un gran cambio. Gloria a Dios. Hasta yo me quedé y yo, Señor, esto era algo que yo no sabía. Entonces tiene que haber un paradigma en nuestra relación con la palabra. Tenemos que conocer la palabra, el poder y el efecto de esa palabra. Meditar en la palabra es uno de los secretos más olvidados para poder tener una intercesión efectiva en la tierra y poderosa. Porque meditar en la palabra de Dios es una manera práctica de cómo ser atraído a la comunión con Dios. Sí, porque mire, hay personas que nunca leen la Biblia y fácilmente se desaniman, que no tienen fundamento, porque lo que nos fundamenta a nosotros es la palabra, lo que nosotros hemos creído. Le decía Jesús a la samaritana que ellas creían en lo que habían oído, pero él creía en lo que han visto, en lo que viven, porque imagínense, él es la palabra. Entonces meditar en la palabra. La palabra de Dios es una invitación a nosotros para permanecer en la verdad junto con Él. Jesucristo dijo, si alguno guarda mi palabra, vamos a permanecer en Él. Entonces,
¿qué es lo que hace que Cristo permanezca en nosotros? La palabra. Entonces, de repente, estar como muy sometidos solamente a la unción sin la palabra nos hace falta algo, ¿verdad? Tenemos que tener las dos cosas, la palabra y la unción, y así va a ser más poderoso la manifestación de Dios en nuestra vida. Decía Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios dice que contiene su ADN, tiene su mismo espíritu. Jesús dijo, estas palabras infunden vida de Cristo en nosotros. Cuando Jesús se fue a hablarle le fue a hablar a un árbol que no estaba dando fruto, dice, que andaba buscando uvas, sí, ¿verdad? Y no tenía. Entonces le dijo que se secara. Y al siguiente día los discípulos Jesucristo dijo, si ustedes, dice, tienen fe y le ordenan, dice, a un palo que se quite y se lance al mar, lo hace. Pero nosotros no hacemos muchas veces esas cosas porque no tenemos fe de que suceda. No tenemos la convicción de que suceda. Una palabra tiene poder y necesitamos desesperadamente un cambio de paradigma en cuanto a cómo nos relacionamos nosotros con la palabra. Porque sí, los intercesores no vamos a pelear siempre de la misma forma. Buenas noches. Bienvenidas, pase. Dios les bendiga. Los intercesores no vamos a pelear de la misma forma. Dios siempre nos va a ir cambiando la estrategia, ¿verdad? Porque hay peleas que tenemos que tener bien, ¿cómo le diríamos? Bien, el discernimiento espiritual bien activado. Porque no podemos pelear, como decía Pablo, como quien golpea al viento. Tenemos que saber por qué estamos peleando, contra qué. Y todo eso se va a ir dando cuando la palabra de Dios vaya limpiando nuestro interior. Permanecer en la palabra es importante porque es el secreto de la autoridad en la intercesión y se encuentra en un solo lugar, en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que la palabra, si nosotros no leemos la Biblia, si no conocemos la palabra, nosotros estamos desarmados prácticamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene poder. Jesucristo, cuando Jesucristo fue tentado allá cuando estaba ahí en el desierto y fue tentado, dice que el diablo empezó a tentarlo y él le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, y no de toda palabra que ha hablado la boca de Dios. O sea, si Dios le ha dado una palabra, esa palabra es la que lo va a sustentar. Por esa palabra nosotros vivimos, por esa palabra nos sustenta, tiene todo ese poder para hacerlo. Entonces, cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, llegamos a conocer la mente, la voluntad y los propósitos de Dios. Y por lo tanto tenemos autoridad en la oración y en la intercesión, ¿verdad? Cuando conocemos la palabra. Porque sí, mire, los intercesores el Señor nos va a llevar a situaciones, hermano, que es bonito. Mire, el ministerio de intercesión es uno de los ministerios más hermosos que yo he conocido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en esa unción de intercesión, muchas veces hay una conexión de nuestro corazón con el corazón de Dios y empezamos a sentir lo que Dios quiere con la gente y empezamos a sentir deseos de llorar y empezamos a sentir deseos sentimos el amor de Dios por la gente. Amén. Y verdad, porque tenemos que estar alineados con Él en el momento que estamos intercediendo para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces eso es maravilloso, pero la intercesión es una guerra espiritual a la que Dios nos va metiendo poco a poco, no nos lleva a solo, porque las guerras, hermanos, son fuertes. Hay espíritus que son pero fuertes, pero Dios nos va preparando. Dios no, una vez me dijo el Señor, yo no permito guerras para los que ustedes no estén listos. Porque a veces nosotros queremos
Ya cuando hemos entendido el poder, la unción, la autoridad de Dios, quisiéramos estar haciendo guerra por todos lados. Es como cuando la unción, el don de profecía. Yo le decía al Señor, dame ese don, Padre, cuando me lo dé, yo voy a ir por las casas orando y diciéndole a la gente y para que la gente venga a ti, pero yo entendí que no es así. Yo no voy a ir a darle palabra al que yo quiera, sino al que yo quiera. ¿Por qué? Porque si yo le llevo palabra a una persona y esa persona se revela contra Dios, que haga yo un juicio contra esa persona. ¿Por qué? Porque en Isaías hay un pasaje que dice que Dios muchas veces no habla porque sabe que vamos a ser rebeldes y porque sabe que vamos a ser rebeldes, aún hablando vamos a tener que ser castigados. Entonces he ido entendiendo que las cosas no es que las vamos a hacer a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Por ejemplo, hoy andaba en el mercado y me decía el Señor, ¿era precioso? Yo miré el hombre tan serio, entonces yo voy a orar primero y voy a ir dando, yo que yo quiero tratar con ese hombre, como llegué a un negocio, a una tienda. Y yo, Dios mío, Dios Señor. Porque hay gente con la que es fácil entrarle porque se ve amable, pero hay gente que tiene una cara que no te va a ver mal a uno. ¿Y usted qué más quiere? ¿Y qué más va a llevar? Pero Dios me estaba insistiendo. Y yo digo, Señor, yo tengo que hacerlo, pero tengo que orar primero para que ese hombre fuerte se doblegue, porque siento que hay una prepotencia en esa persona, ¿verdad? Tengo que orar primero para que eso se someta y que la palabra vaya a tocar al corazón de él, ¿verdad? Porque Dios quiere tratar con él. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, viene como un soplo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo y sopló. Así. Pareciera que no tiene ningún sentido, pero estaba soplando Dios. El mismo Dios que hizo aquel muñequito de barro bonito, que lo diseñó, que lo hizo de tierra y le sopló en la nariz y le abrió los ojos a Adán, el mismo poder. Solo que en aquel entonces, dice la Biblia, fue hecho un alma viviente y Cristo vino a ser un espíritu. O sea, fueron dos soplos diferentes, pero con la misma potencia de Dios. En Génesis 2 dice, cuando Dios mismo respira en la vida de Adán, aquel barro se volvió un ser viviente. Entonces lo mismo sucede con la palabra viene a nosotros a darnos vida. Y una vida abundante, una vida que no tiene límites. Naturalmente tenemos que ser formados. ¿Por qué? Les había hablado de que uno de los problemas con los que luchamos son los paradigmas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los paradigmas que están en su mente? Quizás usted no los conoce, pero el Espíritu sí. Entonces, ¿qué tiene que ir el Señor? Todo paradigma que no me deje entender tu palabra. Que Dios lo transforme, trate con eso. Ahora, muchas veces, para derribar esos paradigmas, vienen tratos y procesos. Hijo, es duro. Esta es la imagen que sucede cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando la vida misma de Dios sopla sobre nosotros, nos transforma, nos limpia, nos llena, nos establece en la voluntad de Dios. Usted no imagina, pastor, cómo iba yo ayer de aquí. Es que qué unción que de verdad, como ayer. Había una presencia de Dios que volvía. Que yo salí de aquí, pastor, yo quería ver a toda la gente en la cara. Y decirle a la gente, Cristo lo va a ver tocada. ¿Por qué? Porque la palabra, algo me partió el Señor a mí ayer. Porque eso hace la palabra. La palabra de Dios hace que nos seamos sensibles, que nos acerquemos a Dios. Por eso, una persona que se quiere meter a la intercesión tiene que leer la palabra, estudiar la palabra, pedirle al Señor que le abra los ojos, porque no entendemos. Hay libros de la Biblia que creo que van a ser descifrados hasta quizás el momento del fin, no sé, porque son difíciles. Hay cosas que están selladas. Aún cuando Dios estaba hablando con Juan, en el Apocalipsis, dice que empezó un ángel a sonar trompetas y aquellas trompetas daban un mensaje y el Señor dijo, no escribas.
escribas lo que las trompetas están diciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no quiere que sean reveladas. Él tendrá sus motivos, ¿verdad? Por los cuales Él no quiere que eso se revele. Entonces, ¿cuál es la primera acción para un intercesor? Vamos a ver si está en clase. La palabra. Conocer la palabra, estudiar la palabra. Me acuerdo yo que mi hermano Giovanni lo encontraba llorando a veces y decía, ¿qué te pasa, hermano? Es que no lo entiendo la Biblia. Yo quisiera meterme en la Biblia. ¿Por qué? Porque él quería predicar. Y le decía, pero eso es bueno, porque como vos lo decías, entonces Dios te va a dar te va a abrir los ojos para que puedas entender la palabra. Porque, hermanos, la palabra tiene un poder impresionante. Impresionante. Ahora vamos a otro punto. Lo que significa la gloria de la intercesión. La palabra gloria significa resplandor. La gloria significa resplandor. Eso significa la palabra gloria. Entonces, cuando hablamos de gloria de la intercesión, no estamos hablando de que Dios le dé la gloria a una persona, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo fui, oré y Dios hizo un milagro, entonces se siente grandote. Y no. Es la gloria de Dios. Amén. La gloria de la intercesión. Lo que pasa es que Dios tiene que tratar con el corazón para que no se nos olvide que la gloria es de Él. Pero entonces, ¿cuál es la gloria de la intercesión? ¿Sabe cuál es esa gloria? Es cuando Dios contesta y la voluntad del hombre se somete a la voluntad de Dios. Esa es una gloria de la intercesión. Cuando Nehemías, por ejemplo, le pregunta a alguien que venía de Jerusalén y le dijo, ¿cómo está el pueblo? Y le dijo, vieras en qué progreso están, los muros están destruidos, las casas están deshechas. Y empieza a decirle eso, la voluntad de Nehemías dice, yo quiero hacer algo. Y esa voluntad se rinde ante Dios. Y esa voluntad lo lleva a ayunar. Y esa voluntad lo lleva a llorar. Y esa voluntad lo lleva a decirle Señor, a pedirle perdón, porque le dice Señor, sé cómo he pecado. Él mismo conocía la palabra, conocía las razones por las cuales Dios abandona al pueblo, que es por la desobediencia, que es por la idolatría, que es por la rebeldía. Y él empieza a confesar y a pedir perdón por los pecados. Entonces la voluntad de este hombre se rinde ante la voluntad de Dios. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Amén. Que la gente tenga voluntad de hacer lo que Dios quiere que haga. Dice que la mayor declaración de la nobleza de Dios en el huerto del Adán fue decirle a los hombres, coman de todo menos del árbol que está aquí, porque el día que coman de ese árbol, ese día se muere. No era una muerte física, era una muerte espiritual, era muerte de la revelación, era muerte. O sea, se le iban a cerrar sus ojos, sus oídos, sus sentidos espirituales iban a quedar sellados. Ya no iban a poder tener la comunión que tenían con Dios. ¿Y por qué dejó el árbol ahí? La gente se pregunta y dice, ¿por qué no quemó Dios ese árbol? Y él no, porque Dios quería que el hombre tomara decisiones. Dios quería que el hombre aprendiera la obediencia. ¿Cuántos años pasaron en la vida de Adán? No se sabe, porque en ese tiempo el hombre era inmortal. No había muerte. El hombre, a pesar de ser barro, pero vivía. No se sabe cuántos tiempos pasaron. No había tiempo, no había calendario en ese momento. Porque Dios dice que creó a los humanos a su imagen y a su semejanza para que cooperaran con Él en la administración de su reino. ¿Cómo nosotros cooperamos en el reino de Dios? Cuando nosotros empezamos a servirle al Señor. Ahí empezamos a cooperar en el reino. Entonces Dios los dejó, pasaron mucho tiempo. De repente Adán tenía una convicción dentro de su corazón de que aquel árbol no se tenía que comer, pero Eva no, porque con quien Dios hablaba era con el hombre.
porque a él lo creó, a él le dio autoridad, a Eva la puso para que la ayudara. Entonces de repente Adán le dijo, de aquel árbol no hay que comer, pero pasaban los siglos y los siglos y los siglos, y aquella mujer dice, ¿por qué era que no se puede comer? Y parece que el Señor nos cortó las alas a las mujeres, porque las mujeres van a meternos. Tremendo. Dios no. Miren, una mujer se queda con hijos chiquitos y ella busca el trabajo y los mira y hace como sea, y ella lo crece, un hombre no. Un hombre no haya que hacer. Es raro y contado, no, el hombre que hace se lo baja a la mamá y a la mamá del que mire cómo los arregla, por la mujer no. ¿Verdad? Por eso, porque la mujer miraba el árbol y decía, ¿qué será que no? Nosotros no éramos bien curiosas, pero la comunión que tenía Dios era con Adán. De repente los dos escuchaban a Dios, pero era con él, porque él era cabeza, él era sacerdote, él era el hombre, ella solamente era su ayudante. Y entonces, pero ella se va y ahí estaba el enemigo esperándola. Y ella convence a Adán, y así se dieron todas las cosas, ¿verdad? Él en ese momento se debilitó. Y por eso, hermano, es que desde entonces Dios necesita que nosotros voluntariamente le vendamos nuestra voluntad. La voluntad que nosotros tenemos es más poderosa que el diablo, más poderosa que todo, ¿verdad? Porque su voluntad es la que lo lleva a tomar decisiones. Usted dice, esto lo voy a hacer así y nadie lo va a cambiar si usted no quiere, ¿verdad? Pero cuando no tenemos una voluntad entregada, rendida a Dios, entonces esa es una parte de la gloria de la intercesión. Dios dice que no necesitó ninguna ayuda en la creación. Él formó al hombre para que gobernara a través de las decisiones justas. Dios hizo todo lo que Él quiso, pero cuando Él hizo la tierra, dijo, yo quiero que el hombre me ayude, que el hombre haga algo ahí donde lo puse, ¿verdad? Y ese es el anhelo de Dios. Dice que la tierra gime con dolores de parto para la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, la bendición empieza a sobreabundar en los lugares. Mire, hay tanto que aprender, la verdad que estas lecciones muy largas, pero traté de resumirlas. Dice que hay una enorme cantidad de cosas en las palabras, tanto personales como corporativas, que depende de la participación justa de los santos. O sea, Dios podría mandar un ejército de ángeles a pelear aquí, pero no, es mejor unir personas. Dice la Biblia que Él no quiso darle la unción que nos dio a nosotros a los ángeles, sino que la dio a nosotros, ¿verdad? A gente como nosotros, llena de ¿cómo le diría? De errores. Ayer estaba viendo algo que me llamó la atención. Dice que un hombre, para darle como una explicación, un hombre todos los días, dice, llevaba dos ollas de barro cargadas, así como un palo, así cargaban antes. Una, dice, tenía agujeros y la otra estaba sanita, y todos los días él iba con aquello. Y entonces dice que así fue pasando el tiempo, y la que estaba rota, un día le pregunta, dice, ¿verdad? Un día le pregunta y le dice, pero si sabes por qué estoy rota, le dice, ¿por qué me llevas siempre? Le dice, si yo voy botando, le dice el agua, y cuando llegas a tu casa yo ya no tengo nada, ya boté la mitad. Y entonces dice que él le dijo, te voy a explicar algo, le dijo. Por el lado que te traigo a vos, le puse un montón de semillas. Entonces, mientras yo jalo agua, le dice, vos vas regando la semilla, y mira el jardín hermoso que construí. Por el lado que iba la otra había sequedad. Entonces dice, ¿qué nos enseña esto? Que Dios usa gente rota, gente que dice, yo no sirvo para nada, yo no puedo nada, pero Dios está haciendo algo, porque Dios no usa gente perfecta. Dios busca gente imperfecta, pero aún en medio de nuestras imperfecciones Dios nos va usando, Dios va haciendo su obra. Amén. Y cuando pasan los años, vemos que aún siendo imperfectos, Dios se ha glorificado en la vida de nosotros. Entonces Dios le pudo haber dado
la misión que nos dio a nosotros a los ángeles, pero no, dijo, se la voy a dar a ellos. Porque esa es una forma de enseñarle al mundo espiritual que la gloria de Él. Un demonio tiene más poder que nosotros, más fuerte. Pero cuando Dios está en nosotros, nuestra fuerza viene de Dios. Entonces la gloria siempre es para Dios, porque eso es algo que Dios dice que no comparte con nadie, su gloria. Amén. ¿Verdad? Entonces las luchas de la buena batalla son condiciones que tenemos que aprender a establecer en nuestra vida. Hermano, porque como le digo, hay guerras espirituales que hay que preguntarle al Señor cómo la vamos a pelear. Porque hay guerras que no son fáciles. Yo les he contado en algunas ocasiones, ¿verdad? Como a mí me llevan a orar por personas, y una vez me llevan a orar por un muchacho que tenía 5 años de depresión. Y cuando yo cierro mis ojos, veo al espíritu ahí parado a la parte. Y digo, no. Le digo, hermana, esto no es la guerra. Esta guerra no es de una persona. Esta guerra es de un grupo. Porque el enemigo trabaja con derechos legales, ¿verdad? Él no es más poderoso que Dios, pero este muchacho le dio alguna autoridad a ese espíritu. Y ese espíritu no lo va a dejar así. Pasaron bastantes años hasta que este joven fue libre. Y él le confesó a la mamá lo que había hecho. ¿Verdad? Entonces imagínense. Los ojos de un intercesor, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don de la visión. Creo que toda la iglesia debería tener el don de visión. Imagínense si todos tenemos los ojos abiertos, si todos tenemos revelación, Dios nos va a empezar a mostrar. Hay gente para lo cual ya está predestinado, ¿verdad? Pues yo nunca le pedí visiones a Dios, pero Dios me las dio. Pero hay cosas que nosotros podemos pedirle y recibirlas. Como por ejemplo, la interpretación de lenguas no fue algo que Dios me lo dio, tuve que pedirlo por años y por años y por años. El discernimiento de espíritu, tuve que pedirlo porque vi la necesidad de tener discernimiento, de poder discernir el ámbito espiritual. Entonces nosotros tenemos que pedir muchas cosas, pero mire, lo primero es lo primero, quita los paradigmas. Hay gente que conoce la palabra, entiende la palabra, se mete en la palabra, le conoce todos los versículos, pero tiene unos paradigmas que no lo dejan avanzar. Son muy religiosos, ¿verdad? Otra parte de esta lección es la revelación que precede a la fe. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, antes de que venga la fe, viene la revelación. Una revelación vino a mi espíritu y esa revelación provocó fe. ¿Verdad? Esa revelación provocó fe. La revelación de la que estoy hablando es la revelación de Dios, su naturaleza, su corazón, su habilidad. Lo que Él nos puede enseñar a nosotros. Sí, porque imagínense si no tenemos fe, dije que no podemos agradar a Dios. Y la fe no es algo que llega ahí de un solo, no, llega como un granito de mostaza, dice la Biblia. Y esa fe Dios la va trabajando a través de las pruebas, a través de los procesos, a través de esos momentos difíciles. Cuando tuvimos una situación difícil y tuvimos que creer, entonces la fe va creciendo. Y atravesamos otra situación y se vuelve a superar y vamos creciendo. Y vamos creciendo y la fe va creciendo y va creciendo y va creciendo. Eso es algo que tiene que tener bien fundamentado un intercesor. Porque imagínense si pedimos sin fe, si pedimos dudando. Dice la Biblia que somos como esas olas del mar, dice, que se elevan por un rato, pero que después se bajan. Decía, bueno, he escuchado tantos testimonios acerca de esto, ¿verdad? Que dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es galardonador de los que le creen. Entonces, ese es otra acción que tiene que tener la vida de un intercesor, la fe. Hay
Hay que orar por la ferma. Hay un don de fe. Es que mire, hay dones, cuando es un don, uno no tiene que hacer nada, el don opera. Pero cuando no hay don, tenemos que pedirlo, tenemos que trabajar. Hay gente que tiene una fe inquebrantable, porque es un don que Dios le ha dado y no es a toda la gente, no es a todas las personas que tienen ese don. Orar en el Espíritu, este es un punto, otro punto importante. Orar en el Espíritu, hermano, tiene que ver con hablar en lenguas. Por eso hay que orar para que Dios nos dice lenguas que no las tiene. Hay que orar, porque cuando le decía que cuando hablamos en lenguas no hablamos con los hombres y no con Dios. Y el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles ante Dios. La oración en lenguas es poderosa. Hay cánticos en lenguas. Hay cántico, y sabe que el cántico en lengua es un cántico de liberación. El cántico en lengua es un cántico de liberación. No cualquiera tiene este cántico, pero es algo poderoso. Orar en el Espíritu es bien importante, porque al que habla en lengua dice no habla con los hombres sino con Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu esté hablando misterios. Algunos de los propósitos claros que vemos cuando oramos en el Espíritu es que dice que hablamos misterios. Cuando oramos en lengua nos edificamos a nosotros mismos. El Espíritu intercede primero por uno, ¿verdad? Primero por uno, y cuando ya se ha puesto uno a cuentas con Dios, entonces empieza a orar por otro, porque así ese es el orden. El Señor le decía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento: no se van a subir a mi altar sudados, no se van a subir a mi altar con ropa corta, no se van a subir a mi altar con sus orejas sucias, con sus pies sucios. Todo eso era simbólico. Entonces, antes de entrar al templo, había ahí agua. Ellos tenían que lavar los pies, tenían que lavar las manos, tenían que lavar los oídos, y se lavaban 7 veces la boca, porque iban a hablar con Jehová de los ejércitos. Ese era el ritual que tenían ellos. Ellos no es que iban a venir de sus casas todos apurados, como a veces me quedé del mercado, pero la bolsa y luego iban a enseñar. No, ellos tenían un orden. Ellos tenían un orden. Ellos le decían: nadie entra al altar con los pies sucios, con los oídos sucios, con la boca sucia. Había una hermana que lo había tomado literal y me decía: me levanto a las 3 de la mañana y me lavo 7 veces antes de orar. Eso era, hermana, simbólico. Claro, y que lo quiere hacer, gloria a Dios, ¿verdad? Como estuve escuchando algo que tiene lógica el otro día de un intercesor que dice que él, antes de interceder, él ora en la madrugada, él se cambia. Porque dice: porque yo estoy seguro, yo estoy claro en que voy a la presencia de Dios y que hay ángeles. Y que por respeto y por reverencia a Dios yo tengo que irme cambiado, ¿verdad? Usted digo yo si realmente tiene lógica, porque Dios era bien exigente con sus sacerdotes. Todos podían andar vestidos como fuera, pero sus sacerdotes no. Sus sacerdotes tenían que ir bien limpitos, ni sudados, ni sucios. Tenían que ir bien. Por eso ahí había, yo creo que había un baño ahí en la entrada del templo. Tenían que ir bien perfumados también. Ellos tenían su ungüento especial. El sacerdote tenía que oler bien, tenía que estar, bueno, tanto así que una persona enferma no podía ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que estar sanitos, no tenían que tener defectos. Pero esto está hablando de manera simbólica. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Saber que cuando estamos hablando en lengua nos edificamos a nosotros mismos y también oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. El idioma de las oraciones llama a las verdades secretas y a las cosas escondidas que solo se conocen en los lugares íntimos de Dios. Cuando hablamos en lengua estamos expresando los hechos gloriosos de Dios. Este punto es importante. Por eso, mis hermanas, las que todavía no reciben el bautismo en lenguas, vamos a orar todas porque lo reciben. Sí.
bautismo del Espíritu Santo es como que el velo se corre. Yo Amén. no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, pero mi experiencia sí fue. Yo recuerdo que el día que yo recibí el don de hablar en lengua, yo sentí como que se corrieron unas cortinas y empecé a ver las cosas más claras y empecé a entender más la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no está activo hoy y va a estar activo siempre hasta el fin, porque es el Espíritu Santo que me está preparando como novia, dice, para presentarnos delante de Dios. Pero bueno, hay una clase en la que vamos a hablar solo de eso, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hablar en lengua causa que nuestro espíritu permanezca apegado al Espíritu Santo, tomando todas las promesas de Dios que se refieren a nuestra herencia en Cristo. Ese es un punto importante. Cuando yo leía en la Biblia que decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, yo les dije, Señor, yo quiero ese poder. Y lo quiero ese poder, y lo quiero. Y me metí en ayunaba 10 por medio porque yo quería ese poder. Y quería, y se lo pedía, porque yo sabía que había algo ahí. Yo no entendía claramente qué era lo que se movía cuando uno habla en lenguas, pero sabía que había algo escondido ahí. Y lo pude experimentar. Hablar en lengua sirve como protección contra los ataques y planes del enemigo. El pastor es que le he escuchado que le pasa como a mí, que a veces estamos en unos ataques y hablamos en lenguas. Y hablamos en lenguas y en lenguas y en lenguas. Y le quiero contar, una vez llegó una bruja a mi casa, supuestamente profeta. Yo soy cuidadosa porque ahora he aprendido tantas cosas ahí. Supuestamente era profeta. Y alguien la llevó y me dijo, yo vengo para que ore por mí, porque mira, hermano, y que no sé qué, parecía una mujer piadosa, ¿verdad? Llorando. Yo oré por ella y después lloró por mí. Cuando ella se fue, yo sentí que en mi cabeza me la habían partido así. Me fui a acostar porque me sentí mal, yo sentía que me estaba muriendo. Yo decía, si le explico a alguien lo que siento, más que estoy loca. Pero yo sentía en mi cabeza como que si yo me levantaba, mi cabeza se iba a abrir por 4 partes, porque era en el espíritu. Mientras esta mujer oró, imaginaba. Y recuerdo que llega mi hermano y me digo, mira, y le conté. Y me dice, vamos a orar, y vamos a ver, me dice, vamos a orar en el espíritu. ¿Sabes? 4 horas estuvimos orando en lenguas. A las 4 horas de estar orando en lengua y solo en lengua y solo en lengua, el Señor empieza a hablar y me dice, ¿por qué te dejas imponer manos de cualquiera? Me dijo, esa mujer, me dice, trabaja con magia negra, me dijo, esa fue una enviada de Satanás a matarte. Si no hubiéramos tenido al Espíritu Santo, claro, yo hubiera buscado otra forma, era porque no era mi día, porque han pasado ya, ¿cuántos años han pasado? Más de 20, y aquí estoy. Era el día para que Dina se muriera todavía. Pero hubiera sido más difícil. Entonces, miren, el hablar en lenguas dice que nos sirve como protección contra los ataques y planes del enemigo. Es una comunicación especial entre nuestro espíritu con el de Dios. Me veo a mi amigo desde que siempre estoy hablando en lenguas, siempre estoy hablando en lenguas porque aprendió. Sí, mire, la gente se burla de uno. La gente se burla porque es que no sabe. Pero nosotros que sabemos, cuando tuvimos el accidente y todos los hermanos orando en lengua, ustedes me imaginan en el hospital como me caían en el sol. Yo como andaba con los ojos cerrados porque estaba con la cara así. Y oí, mira que lo que están diciendo, y yo era como me reía. Y yo en mi mente decía, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que dicen. Porque dice la Biblia que cualquier pecado es perdonado menos blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos hombres de Dios están burlando lo están haciendo en ignorancia, pero podría venir un castigo a ellos por eso, porque dice la Biblia que el que peca sin saber va a ser castigado. El que sabe dice va a ser más, pero entonces imagínense, la gente se burla de uno. El hablar en lenguas es algo que todos nosotros deberíamos tener.
Ejercitar nuestras lenguas en oración hace brotar la esencia de la sabiduría y la orientación al discernimiento, ¿verdad? Porque las lenguas se disciernen espiritualmente, porque también hay lenguas satánicas. Ay, esto no les digo para que entren en temor, pero también los brujos hablan en lenguas. Amén. ¿Verdad? Por eso es que muchas personas tienen miedo, pero si nosotros estamos buscando a Dios, Dios no va a permitir un espíritu inmundo que venga a la vida de nosotros. Entonces, es bien importante. Cuando yo estaba recién convertida a Cristo, recuerdo que el Señor me dijo un sueño, que dice, te voy a llevar a un lugar a ver algo. Y me acuerdo que me agarró de la mano, yo no lo miré a él, solo lo sentía. Pasamos un montón de puertas y había una reunión de espíritus. Había un montón de espíritus ahí. Y le dijo, y estaban hablando entre ellos y le decían, mira, no tenemos problemas con la gente que va a la iglesia, pero tenemos un problema con estos que hablan en lenguas, con estos que se meten en el espíritu. Porque cuando la gente no está activada con el Espíritu Santo, o sea, le falta algo, pues le falta un discernimiento. Y entonces estaban hablando entre ellos y decimos, y mostró los nombres de las iglesias que no creían en el Espíritu. ¿Cómo hacemos? Decía, para pararlos, porque solo nos sienten y nos sacan. Así dijo. No podemos, hemos querido entrar en esas iglesias donde hablan en lenguas y se meten en el Espíritu, pero no hemos podido entrar porque nos sienten. Y entonces ahí nomás el Señor me sacó y me llevó de regreso. ¿Por qué, hermano? Porque el hablar en lenguas desata muchas cosas, porque usted habla en misterio. Cuando estamos hablando en lengua, estamos hablando en misterio, estamos hablando con Dios. Hasta Dios está reprendiendo de repente al enemigo. Dice la Biblia que cuando el día del Pentecostés había gente ahí de todos los idiomas y los 120 que estaban ahí esperando la manifestación de Dios empezaron a hablar lenguas, estaban predicando. La gente escuchaba las predicaciones y decía, mira que nos están hablando de Dios en nuestro idioma, y ellos ni cuenta se daban. O sea, lo que pasa en el momento de que el mover del Espíritu Santo se está manifestando es poderoso. Por eso es que el enemigo muchas veces ha querido parar ese mover. Es bien atacado el mover del Espíritu. Hay gente que dice que es indecoroso, que es un relajo, y un montón de cosas. Pero lo que hemos conocido, el poder que se mueve a través de este misterio de hablar en lenguas, sabemos que es algo que no se puede parar, ¿no? Y el guerrero espiritual tiene que conocerlo. Hay guerras que uno las gana en el espíritu, porque no sabe cómo pelear. ¿Cómo sabía yo cómo reprender? Yo no sé qué fue lo que esa mujer hizo, si fue un hechizo, si fue no sé qué es lo que esa mujer hizo, pero el espíritu sí sabía qué es lo que había hecho, ¿verdad? Y por eso es bien importante. Y bueno, ya vamos terminando con el ayuno. Nada ablanda y prepara el corazón para tener un encuentro con Dios como el ayuno. El ayuno hace que el espíritu del hombre se levante, escucha y perciba lo que el Señor está haciendo o está diciendo. El ayuno fue algo que Dios le pedía a su gente. Por eso los fariseos le decían a Jesús, bueno, la gente de Juan ayuna y nosotros también, ¿ustedes por qué no? ¿Verdad? Porque el ayuno era como una costumbre. El ayuno era parte de la vida espiritual y Jesús le dijo, es que ellos no pueden ayunar porque aman con el esposo. O sea, ellos todavía no estaban caminando en esa dimensión de comunión con Dios, ¿verdad? Por eso no estaban ayunando, pero ya después sí, ¿verdad? Porque el ayuno es parte de la vida espiritual. Mire, y lo digo por experiencia, cuando me convertí a Cristo, llenaba día por medio. Día por medio. Conozco un hombre que llenaba todos los días, solo cenaba, parece huesito él, hasta la fecha así es. Pero con un discernimiento, lástima que tiene
paradigmas que no lo dejan avanzar, ¿verdad? Pero con un conocimiento y con un discernimiento de espíritu. Una vez se quedó pegado, dice, en medio de la calle, pegado, que fue el enemigo ahí. Y dice que oraba, dice, yo oraba y le dije, Señor, en el bulevar. O sea que el enemigo lo que quería era que bajar una rastra, pero mire que Dios nos dijo que él se puso a hablar en lenguas y hablar en lenguas y en cámara lenta salió al otro lado y hasta que él pasó, dejaron a bajar carros. Entonces el ayuno es importante, ¿verdad? La persona guerrera tiene que ser una persona de ayuno. Jesús antes de empezar el ministerio, 40 días de ayuno. Moisés para recibir la ley, 40 días de ayuno. Cada vez que venía algo, el Señor decía, pónganse en ayuno. Venía una guerra, ayunar todo el pueblo. Dios quería destruir a Nínive, ayunar todos. Hasta los animales, dije que lloraban porque no les dieron pasto, pero dijo el rey, aquí va a ayunar la vaca. Todo el mundo a ayunar, los niños del pecho, todos ayunar. Entonces ayunar, hablando el corazón de la gente para tener un encuentro con Dios. Algo ha de suceder, ¿verdad? En eso, algo tiene que ver la comida. Y ya el último punto de esta clase, el silencio. El poder de nuestras palabras que salen en el tiempo de la intercesión, nacen y se nutren en el silencio. Hay momentos donde tenemos que callar para escucharlo hablar a Él. ¿Verdad? El Señor, hay un salmo que dice que no entremos como necios a la casa de Dios, sino que escuchemos. Hay una hermana que venga a predicar un día que dice, hay veces que yo voy y digo, Señor, yo no te vengo a pedir nada. Hoy solo te voy a adorar. No quiero escucharte hablar. Dice que no hay que entrar como necios y hablando y haciendo relajo y escándalo. Yo que me escándalo para no poder orar. Pero hay momentos en que tenemos que guardar silencio para ver qué es lo que el Señor dice. Saludarlo, porque Dios dice que es amor. Y naturalmente que entramos con palabras bonitas, ¿verdad? Entramos con palabras, pero tenemos que dejarlo hablar. El silencio es el hogar de la palabra. Y la palabra es la fuente de la intercesión, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos la primera lección, que solamente es como una introducción. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a ver. De que Aunque las hermanas llegaron un poco tarde, pero bueno. el ayuno es importante para el guerrero. El ayuno. El ayuno. Meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Un guerrero que no conoce la palabra es como alguien que lleva una pistola sin balas a una guerra. La palabra es el arsenal que Dios usa para las tinieblas. Porque una palabra que venga de parte de Dios, esa palabra hace que el enemigo retroceda. Entonces un guerrero sin palabra, un guerrero que no ayuna, un guerrero que no estudia, no va a avanzar mucho. Estar llenos del Espíritu Santo es importante. Estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a dar por terminado ya la primera clase, ¿verdad?